Hola, ¿cómo están? Antes de empezar este episodio, quiero darles dos avisos. El primero, yo sé que algunos de los episodios que he estado grabando, algunos de los que vienen todavía, pues tienen fallas en cuanto al audio quizás, o de repente se escuchan ahí algunas cosas. Eh, Cuando lo grabé, pues obviamente no me di cuenta o apenas estaba empezando a darme cuenta hasta que lo iba subiendo, hasta que lo editaba. Entonces, estoy tratando de mejorarlo, pero espero que puedan tenerme un poquito de paciencia con los episodios siguientes que van a salir con eso. Ahora estoy siendo más consciente de esas cosas, estoy intentando arreglarlas. Hubo un comentario que me dijeron en el episodio pasado que agradezco mucho. Y créanme que son cosas que apenas estoy empezando a descubrir y que no entendía y que ahora que las estoy viendo, pues estoy tratando de ser más cuidadoso con esas cosas, ¿no? Al momento de grabar. Y el segundo aviso que les quería dar es que al final de los episodios estoy dejando un poquito de lo que yo escribo, de este proyecto que tengo de una antología de poesía libre, o al menos así yo he visto que se cataloga. Pero si no, pues pónganle que son mis pensamientos ahí expresados de una forma más bonita. Este, y al final de los episodios les estoy dejando algunos fragmentos de lo que ustedes van a poder encontrar en ese libro. Si les gusta lo que están leyendo, pues los invito a que vayan a mi cuenta de TikTok, ahí subo pues prácticamente todo lo que escribo y le doy como este diseño de las hojas y todo lo que están viendo ustedes ahorita. Ahí pueden encontrar mucho de lo nuevo que estoy escribiendo porque este libro que estoy haciendo este proyecto es una conclusión de 6 años, desde que yo empecé a escribir hasta diciembre de 2024, pero todo lo demás que he estado escribiendo a partir de entonces pues está ahí plasmado en TikTok. Entonces, si les interesa esa parte también, si les gusta, espero que la disfruten. Y es todo lo que les tenía que decir. Espero que disfruten mucho el episodio. Y la verdad es que yo disfruté mucho de grabar con el arquitecto Antonio. Y no tengo nada más que decir. Adelante el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén pasando un buen día. Hoy tengo un invitado muy especial para mí. Es un placer para mí tener a la persona que tengo aquí al lado. Un profesor mío de arquitectura me enseñó muchas cosas y se lo agradezco mucho. El arquitecto Antonio, ¿cómo está? Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Gracias por el buen recibimiento. ¿Cómo lo trata la vida? Excelente. Sí. Bueno, antes que nada y para presentarlo, nos quiere platicar un poquito de ahorita a qué se dedica. Bien. Mi nombre es Antonio Martínez Gómez. Me dedico sobre todo a construir, Ujú. proyectar, construir, diseñar, llevar a cabo proyecto ejecutivo, llevarlo a lo físico, llevarlo a lo real, a la realidad y aparte, pues bueno, también como complemento a impartir docencia en la universidad, Muy bien. en la UAS. Así es. Y bueno, yo se los digo a mis invitados que estudian arquitectura, pregunta obligatoria. ¿Por qué arquitectura? En mí surgió, no sé, algunas otras personas, pero en mí surgió como algo natural. Ujú. Yo traía ya como desde niño, muy niño, eh, como ya trazado que iba a estudiar algo relacionado con la construcción. Me gustaban mucho los Legos. Ah, ok. Me gustaban en mi tiempo, yo nací en 1974. Entonces me gustaban los Legos y había unos Legos que eran como de estación de bomberos y traían Ajá. carrito, pero aparte traían partes para ventanas, puertas, todo esto. Ujú. Y me gustó mucho. Aparte siempre tuve facilidad, bastante facilidad para el dibujo y pues fue todo muy natural. Estudié también dibujo en secundaria, de ahí me fui a prepa, técnico topógrafo, luego estudié arquitectura, pero sí como fue algo no forzado, sino fue natural. Orgánico todo el Sí, tiempo. Fue como muy lineal todo su proceso. sí, así de que haya, sí hubo dudas obviamente, pero no así como de querer cambiar del por qué la arquitectura, no, como que sí siempre tuve una línea trazada. ¿Y cuál fue su primer contacto como en el sentido de cuál fue la primera vez que usted supo que eso era arquitectura?
Bien, de niño yo recuerdo que de repente en la casa de mi abuela, yo soy de Durango, y en casa de mi abuela, ella vivía, hay una zona que se llama del Cerro de los Remedios, donde es una zona residencial. Ajá. Y de niño me salía yo a jugar con mi hermana a toda esta área y había muchas viviendas en construcción. Ujú. Y pues bueno, malamente entrábamos a husmear cómo iban estas viviendas construidas. Pero desde ahí, no sé, me llamó mucho la atención ver todos los espacios, cómo se iban realizando, cómo se iban creando, el olor del cemento, de la arena, del... En serio, desde niño sí Desde niño. sí, Órale. fue padre. ¿Y qué fue cuando entró a la carrera? ¿Qué expectativas tenía de ella? Yo estudié, bueno, para mí sí fue, ahí sí de repente sí tenemos ciertas etapas de la vida donde tienes un parteaguas. Eh, en Durango no había escuela que impartiera arquitectura Ajá. cuando yo quise estudiar. Fue una de las razones que yo me mudé a Zacatecas, Sí. sobre todo pues con todo el apoyo de mi mamá, sobre todo de mis hermanos. Ujú. Hicieron un gran esfuerzo y me pude trasladar a Zacatecas a estudiar en el Tecnológico Regional. Pues yo tenía mi expectativa principal era pues, terminar la carrera, no defraudar Ujú. primero a mi mamá porque sabía que estaban haciendo un gran esfuerzo pero pues sabía que de esto me iba a mantener, ¿no? Que esto es lo que yo quería ejercer, lo que yo quería Hacer. hacer, así. Y bueno, por ejemplo, ya lo he platicado conmigo, pero yo sí tuve como esa duda, porque sí sabía que existía la carrera de arquitectura, pero cuando llegué a cuarto semestre, que nos hacen este examen como de para saber qué aptitudes tienes, me acuerdo que fue cuando yo empecé a escribir y tuve la duda de irme a letras. Pero después en estos eventos de la Expolienta, fue donde encontré arquitectura y cuando me empezaron a explicar eso fue como de para mí, sí, ya sabía que existía, pero ahí empezó como a nacer más. Y yo tenía como esa preocupación al principio de que me decían mucha gente, es que para arquitectura necesitas saber dibujar muy bien. Y yo en ese tiempo decía, no, es que yo no, yo no dibujo, no la hago tan bien para el dibujo. Entonces sí fue una duda constante hasta que ya me decidí bien, entré al bachillerato de físico matemático y yo me acuerdo que cuando entré a la carrera yo tenía la expectativa de que aquí vengo a crear cosas. No vengo como a tanto el tema de ser tan técnico, que después lo fui describiendo que sí tiene mucho que ver, pero sí me acuerdo que tenía la expectativa de la carrera de quiero ser creativo todo el tiempo aquí. Así Y no es. sé si con usted nació un poquito eso. Sí, te digo, bueno, en mi caso sí fui muy bueno, muy creativo en la cuestión del dibujo, Ujú, pero no tanto también técnico. Estuve en secundaria en un taller de dibujo técnico industrial, ujú. en estas secundarias de la EST, así en siglas, Ajá. Escuela Secundaria Técnica. Ah, sí, ya, ya sé cuál. Entonces ahí hay talleres desde que te van dando formación Ujú, y yo entré a un taller de dibujo porque te digo ya como que traía pues desde muy niño a mí la tendencia era pues hacia el dibujo, hacia lo eh, sobre todo dibujo. ajá. En secundaria sí fue un dibujo técnico industrial, como su nombre lo dice, muy técnico, ¿no? Te ponían láminas a dibujar partes de herramientas mecánicas, etcétera, etcétera. En Ok. prepa, pues topografía. Pero yo aparte, cuando tú eres joven, como es tu caso, buscas expresarte, no sabes de repente lo que traes dentro y tienes que buscar una salida, forzoso. Sí, Tienes que buscar una válvula de escape porque si no te vuelves loco en sí. realidad. Y entonces mi manera de hacer catarsis era dibujar y dibujar y dibujar. Ujú, Entonces yo dibujaba lo que se me ocurría, estaba, no sé, en el salón de clases y si el maestro, la clase era aburrida, sí. yo dibujaba. Ah, ok. Dibujaba bocetos, dibujaba animales, dibujaba Mm. superhéroes, dibujaba y Eso me dibujaba. pasó mucho ahora este semestre en noveno, Sí, cuando, en mi bueno, clase, no sé si ¿verdad? se dé cuenta, sí, justamente, cuando estábamos platicando, a Sí, veces yo estaba dibujando,
Y algunas veces sí me llamaba la atención porque tenía que Sí, poner atención en clase, era pero aburrida mi clase. no que no la escuchara, Sí, sino que yo así aprendo mejor cuando estoy haciendo algo mientras escucho. Y para otra gente, bueno, es más visual o kinestésica. Pero con usted y con otros arquitectos sí me nació mucho el hecho de estar escuchando y estar dibujando. Y eso me sí, ayudó mucho a entenderme y a entender las clases que estábamos tratando. sí, es correcto. Sobre todo de ahí nacieron las ideas del el proyecto que nos dejó de las comunidades de Juchipila. Muchas de Sí. las ideas que yo tuve nacieron de ahí, de la clase misma, mientras lo estaba escuchando usted. Es cierto, es que, mira, hay una máxima, no sé quién la dijo ni a quién se la atribuye, pero yo la hago mía también. Ujú, Es de que si no lo puedo dibujar, es que no lo entiendo. ujú, Yo para de repente resolver también algún problema, sea de diseño, sea creativo o incluso algo emocional, ajá, y de repente el dibujar no te puede crear un panorama más amplio. ujú, Ahora, en nuestro quehacer arquitectónico, obviamente, pues vas a partir de un boceto, de sí, una claro. idea, algo intangible. Ujú, Cuando tú tienes algo intangible, cuando tienes una idea en tu cerebro que únicamente tú la ves, la conoces, ujú, para podérsela mostrar a alguien más o para podérsela explicar, pues lo tienes que representar de sí, alguna manera y una manera es hacer un boceto, o sea, hacer ujú, un dibujo. sí. Bueno, sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso. No lo había explorado tanto ya hasta el final de la carrera casi, pero sí, a veces los arquitectos sí nos piden como mucho énfasis en eso, como dibújenlo, exprésenlo, o sea, quieren que me lo traigan como en el concepto, pero no en la computadora, sino en una hoja de papel, plásmenlo Sí, primero. Y sí, yo no lo había entendido hasta que empecé a ser muy enfático en eso y entonces ya dije, ok, sí, funciona demasiado porque empiezas a entenderte mucho las ideas que traes en la cabeza. Y sobre todo desechas ideas que tú dices van a funcionar y cuando las ves plasmadas dices, no no, ya no. funciona. Así. Y ahí es donde uno empieza a ser crítico consigo mismo de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de lo que yo estoy pensando, ¿no? Exacto. A partir de un boceto, a partir de una idea principal, primordial, si te fijas, vas elaborando o te van surgiendo nuevas ideas que te complementan Sí, o te contradicen lo que en un ujú, inicio piensas. sí, claro. Y es una evolución. De repente te regresas otra vez Sí, a la idea original y partes de ahí hacia otro lado. O sea, sí. eso es un proyecto, eso es un A mí diseño. ahora que ya está muy latente el tema de los renders y el modelado 3D, me sirve mucho dibujarlo y luego intentar modelarlo Correcto. para después sacar un render y mostrárselo a los profesores más o menos, que es la idea que traigo, pero a un nivel un poquito más realista todavía, Sí, para intentar ver qué tan bueno o qué tan deficiente puede ser el proyecto que estoy haciendo. la idea. Y de la universidad, ¿cuál es la parte que usted más se acuerda o cuál es la parte que usted más disfrutó de la universidad? En mi escuela, en mi carrera, Ajá. la parte que yo más disfruté obviamente es, pues bueno, la etapa ya a la distancia de mis 51 años, no soy tanto. Pero obviamente la etapa que más recuerdas es la de tus amigos, ¿no? Sí, claro. La vida de estudiante, el compañerismo que llegué a tener con muchos de mis amigos, colegas, Ujú, hasta la actualidad. Obviamente añoras esa parte de ti, pero de la carrera, pues bueno, yo también fue como una parte de que yo me vine a estudiar, salí de mi casa, fue un parteaguas también, fue de repente estar solo, ajá, es de repente valorar un montón de cosas que tienes en tu casa y que de repente no te das cuenta ujú, cuando tú estás estudiando y vives con sí, tus papás. Cuando sales a estudiar a otro lado, de repente sí valoras desde la comida, el platito de sopa, la ropa limpiecita o tu espacio, tu cama, sí, claro. la compañía, Sí, obviamente. De mi carrera valoro mucho también que me permitió expresarme. A través de la carrera yo pude hacer muchos proyectos, muchos diseños. Me tocó otra etapa en donde hacíamos planos, proyectos con tinta china, regla claro. T, escalímetros, Ujú,
regletas, Leroy, o sea, te estoy hablando Sí, de sí. una época totalmente diferente, donde Sí. era artesanal el trabajo. Cuando los profesores nos hablan de esa etapa, pues sí se siente como mucho esa distancia Sí, de valoren lo que tienen ahorita, porque nosotros para hacer sí, esos proyectos, sí, yo sí. digo, no veo que lo digan en el sentido de que le quiten mérito a lo que hacemos, sino que obviamente las cosas avanzan y evolucionan normalmente. Sí. Y era una etapa en la que pues a ustedes les tocaba ser pues un poquito más artesanales con lo que hacían, ¿no? No tan digitales o no tan en el sentido de computación y herramientas como ahora lo es la inteligencia artificial y todo Ujú. eso. Y sí me acuerdo mucho cuando los profes nos platican porque mi abuelo me regaló una regla T Correcto. que él utilizaba, no es arquitecto, él estudió ingeniería civil, pero me la Sí. regaló y yo me acuerdo que en toda la carrera lo utilicé unas 4 o 5 veces nada más. Y eso para jugar a Probablemente espadazos, sí. ¿no? No, eran nuestras herramientas. A mí me tocó la época de la transición, en donde ya teníamos, obviamente sí era esta manera de ser planos, con réglate, escuadras, etcétera, pero Ujú, también la transición a hacer un modelado, a hacer AutoCAD, a ok, dibujar en AutoCAD. Sí me tocó esa transición. Ya en los últimos semestres, yo empecé a utilizar ya también la herramienta en noveno. ujú, eh, de dibujo en compu con un programa AutoCAD, ok, donde se te facilita. A mí lo que, pues bueno, lo que me permite es definir que ya sea una regla T o tu programa o tu compu, ujú, siempre va a ser una herramienta. En sí, realidad es una herramienta de dibujo para que tú te puedas expresar. Pero lo realmente importante lo tienes dentro de dentro. tu cabeza. Sí, bueno, para ustedes es el episodio pasado, pero ayer vino a grabar Cintia y yo hablaba de que para mí lo difícil en arquitectura no es tanto el tema de la planimetría ni todas estas cosas técnicas, sino el hecho de estarte peleando constantemente con tu cabeza y con tus ideas, creo que es lo que más a uno más le pesa, porque de ahí vienen las desveladas, de ahí viene el tema de conflictarte contigo mismo respecto a no sé qué hacer o los bloques creativos. Entonces creo que para mí personalmente es la parte más difícil de la carrera, el hecho de estarte peleando constantemente con tu cabeza. Que es sí y no, porque, bueno, tú tienes a tu mejor amigo o a tu peor enemigo dentro de ti. Ujú. Generalmente sí es así como en las caricaturas que tenemos un angelito de un lado y Sí, un diablito del otro. Sí tenemos tres voces, en nuestra cabeza, tú, el otro y el otro, sí, tú, el bueno y el malo. malo. Entonces de repente el malo te está Atacando. dale y dale y dale y el bueno pues de repente te está diciendo, no, vas bien, dale por aquí, es correcto. Entonces, pues sí, es una lucha, digamos, eh, pues en el tratar de hacerlo lo correcto, el tratar de hacer un buen trabajo. Aquí lo importante es de que tú hagas lo mejor que tú puedas, lo mejor que tú creas. Ujú, O sea, si es una casa, si es un proyecto, como ya es en los últimos semestres, que es más complicado. Obviamente, si son 20 alumnos, son 20 proyectos diferentes y sí, cada claro. uno trató de hacer lo mejor posible. Sí. Unos más, otros menos, otros sí se quedan en el camino, algunos Ujú, le tiran un poquillo de más flojera, alguien son más, constantes en su trabajo. ujú, Y pues de ahí depende, es cómo vas a trabajar ya en la vida profesional sí, también. claro. Oye, ¿y cómo fue su transición o cómo lo ve usted su transición de ser un alumno de arquitectura a ahora ser un profesor? Eh, no fue una transición, digamos, en corto plazo. Yo salgo de la carrera en el 98 Ajá, del Tecnológico Regional de Zacatecas. Salgo a ejercer la carrera. Estuve trabajando para algunas empresas. He trabajado casi para todas las empresas constructoras de algo de importancia o relevancia. ujú, Pero me ha gustado más también mi labor profesional en individual. ok, De ahí también, no es que yo buscara la docencia, sino que me cayó, ahora sí que como una oportunidad. Alguien me habla para suplir a un maestro en una universidad privada y de ahí
es donde yo doy el salto a la docencia, pero para esto ya habían pasado 16 años de que yo salí de la carrera, o Ok. sea, no fue un corto plazo. ¿Y se acuerda de sus primeras clases? Sí, fueron terribles. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue la experiencia? Mira, yo vengo de... obviamente si no tienes una educación, es difícil ser maestro, ¿eh? Sí, sí, me Pue- imagino. Puedes, puedes, puedes conocer muy bien un tema, pero el explicarlo a alguien más es lo Es difícil, difícil, sí. es muy difícil. Puede ser ducho en matemáticas. Yo tenía un profe en la prepa, Ujú. inteligente, me daba matemáticas, pero su manera de expresarlo o de transmitir su conocimiento nadie le entendíamos. Haz de cuenta que él se volteaba al pizarrón y empezaba a hacer ecuaciones Ok. y para mí era como si me hablara en chino. Sí, claro. Para un docente es lo mismo. No te sirve de nada saber dominar el tema si no lo sabes transmitir. Ujú. Y entonces, en un inicio, cuando yo empecé a dar materias, obviamente no estaba tan preparado para transmitir una idea. Ujú. Siendo sincero, yo vengo de una familia donde pues, mi mamá Sí. es maestra de primaria, pero ella también daba clase en secundaria y en prepa. Ujú. O sea, trabajó los tres niveles y de repente yo sí fui muy apegado o por algunas cosas del destino, a lo mejor no hallaba dónde dejarme y me llevaba pues a dar las clases con ella. Ah, ok. Entonces, de alguna manera, yo en mis primeras experiencias de dar clase, me acordaba mucho de cómo mi mamá daba la materia. Ok. Y entonces eso me ayudó mucho Mm, para como impartir o dominar el tema. el tema. O sea, Creo que eso es algo que muchas veces los que estamos de este lado de ser alumnos no vemos de los profesores. Yo siempre digo que, o sea, es muy fácil criticar a los profesores, pero pues también ha de ser muy difícil intentar explicarle a un grupo de 30 personas la sí, idea y que todos entiendan. sí, Porque, pues bueno, o sea, dentro de un grupo de 30 obviamente cada quien entiende diferente. Y sin duda hay profesores que sinceramente que yo considero que son muy buenos por la forma en la que se expresan o por la forma en la que hablan. Y también hablábamos de los profesores que te impulsan de una manera a lo mejor brusca, pero te dicen haz las cosas, o sea, no te quedes solo con eso, que no les da importancia si lo entregas o no, sino que son muy enfáticos en tienes que hacerlo por ti, no lo dejes porque es para ti, o sea, y soy muy, su manera de ser a lo mejor es muy brusca, pero es verdad y de esos también son buenos profes. sí. Y dentro de esto también yo le quiero preguntar, o sea, ¿cuál es, qué es lo que usted cree que hace un buen profesor? Más que de darte un 10 o reprobarte, o pienso que es transmitir lo mejor que el docente pueda, el maestro, el profesor, transmitir el conocimiento, ¿no? De que te pueda quedar algo a ti como alumno. Obviamente si son 30 alumnos, ya a la distancia, pues bueno, en mi caso, sí domino más obviamente un aula. Desde que llegas tú te conviertes en el docente e inmediatamente necesitas mantener el orden. Sí, claro. Primero para 30 alumnos, porque son Sí. 30 cabezas diferentes, o 40, Ujú. o 60, o los que sean. Necesitas, obviamente, pues, no crear una barrera, pero sí tener autoridad, Ujú. pero no ser autoritario. Es diferente. Y de ahí, pues tratar de ser lo mejor que puedas el dar el tema. Si alguien no entiende, me regreso poquito o nos vemos fuera de clase o vemos la manera, ¿no? De cómo lo podamos hacer de la mejor forma Ujú. para que el alumno aprenda algo. ¿Y cuál es o sea, como usted como profesor siente que tiene una misión detrás de lo que hace? Obviamente vas a tocar
poquito, si tú quieres, la vida de ese grupo que tú tienes a tu cargo sobre ese semestre. Ujú, Como le puedes quitar las alas, le puedes dar un poquito de más cuerda, ¿no? ujú, Sí, habemos maestros docentes que sí te pueden, a lo mejor que pueden dar un mensaje erróneo y que algún alumno se pueda sentir demasiado para que llegue a cortar su carrera o se llegue a preguntar si está donde él quiere estar. ujú. Un maestro te va a sondear, te va a impulsar, pero nunca debiera de quitarte las alas, tus sueños. A lo mejor. ¿Usted se acuerda alguna anécdota o algo que mientras usted estaba cursando la carrera de alguien que tuviera alguno de esos dos efectos o que lo impulsara o que lo hiciera dudar de sí mismo? Hacia el alumno, O sea, usted como alumno, ¿se acuerda si hay algún profesor que le haya causado eso? a mí en Ajá. mi caso. Sí, obviamente tuve maestros que me ayudaron a crecer y también maestros que me decían que no era bueno en lo que estaba haciendo, Ujú, porque sí tenemos de todo. sí. Al igual yo puedo ser, bueno, en esta parte como docente, no te digo que no pude haber incurrido en esos aspectos, ¿no? Ujú, En mi caso sí tuve un maestro de primaria, muy, te digo, eran otros tiempos, eran en el 80 y tantos, maestro Carrillo, sexto de primaria, ujú, en donde todo el mundo, todos los niños le teníamos miedo a este maestro porque era exigente, extremadamente exigente. ujú. En aquellos entonces todavía se usaba poquito menos, pero como que la letra con sangre entra, ¿no? Este maestro era muy respetuoso de las niñas, pero con los niños hacía una especie de examen oral Ujú, por fila. sí. Y si no sabías, te estiraba la patilla. Mm, ujú. Entonces por ahí, por eso tengo barba. Pero era tal el miedo que creaba este maestro que le tenían terror a los Sí. niños, o sea, pero a su vez era un profesor muy justo, muy equitativo, muy... Si sabías, pues órale, al que no sabía, pues también de alguna manera era pues, la forma de educar. Sí. Curiosamente a mí este profesor me ayudó mucho, me impulsó en primaria. Ujú, Por ahí en un detalle eh, grave en primaria que yo pude haber tropezado, casi tuve que cortar el estudio, ujú, cambiarme de escuela. Gracias a este maestro la situación la medió ujú. y yo pude continuar en la institución en la que estaba y continuar en mi primaria, terminar. Ok, Y fue un maestro que sí me marcó. ok, bien. Y bueno, yo recuerdo algunos profesores. En secundaria teníamos un profesor de física que nos ponía a ver los programas. Por aquí voy a poner la foto porque no me acuerdo bien del nombre del programa ahorita. Pero salió, me acuerdo que salió una botarga de un ratón, pero explicaban física para los niños. Ok. Entonces se volvió muy interactivo. O sea, veíamos un video en clase y luego nos decía, ahora ustedes háganlo como experimento y me van a hacer una exposición de no sé, las leyes de Newton y cómo se aplican, pero en algo real. Y yo me acuerdo precisamente que con Legos hice un carrito y expliqué como el tema de las leyes de Newton, de la masa y la aceleración y todo eso. Y de ahí a mí me nació mucho el tema de querer saber ciencias. Qué bien. Sí hubo un tiempo en el que me aficioné mucho a las ciencias y luego descubrí los canales de YouTube que hablaban de ciencia de una manera no tan técnica, o sea, te lo explicaban con dibujos y bueno, uno de los canales que a mí más me gusta se llama Quantum Fracture, es un español y habla muchos temas de ciencia pero con dibujos y explicaciones y luego te lo explica en la vida real y entonces Sí. creo que también las redes sociales ayudaron mucho a que uno como alumno pudiera encontrar esos caminos que deseaba, o sea, que no fuera tan recto de la primaria solo es estos temas y solo de estos temas puedes escoger. Abrió mucho la posibilidad del hecho de que, mira, o sea, dentro de lo que tú estás viendo hay muchas más ramas. Si tú eres curioso, lo puedes investigar Ujú. también por tu cuenta. Y ahora, bueno, a eso también va mi pregunta, con el tema de las redes sociales y con el tema del internet.
¿Cómo cree usted que ha impactado el tema del internet a la arquitectura? Generalmente, bueno, te voy a hablar desde mi experiencia. En mi tiempo, cuando yo estaba estudiando arquitectura, obviamente nuestra fuente de información era la biblioteca pública, donde podías acudir a, pues ahora sí que a la Biblia de la construcción, que es Newfer o Sí. que es ay, se me escapó el nombre. ¿Los de Plazola? Los de Plazola, exactamente. Donde si te encargaban un proyecto, pues bueno, acudías a este tipo de publicaciones, porque ya había internet, también no estamos hablando de la época No. de la prehistoria, Pero apenas iniciado. pero iniciado, exacto. Y entonces tu fuente de información pues eran las bibliotecas, ¿no? Ahí sí debías de tener una metodología de investigación, tienes que leer forzosamente. Sí, claro. Investigar, condensar y ya para luego poder hacer un proyecto, ya con la información necesaria. El caso de Internet viene a ser igual una herramienta para el estudiante, pero el Internet puede ser, o sea, ya desde tu habitación tú ya no sales y puedes hacer una investigación de cualquier tema, no nada más de la arquitectura, sino puedes investigar arquitectura. Puedes hacer un desarrollo de un texto, puedes hacer un desarrollo de un proyecto. Sí. Clínica universitaria, hospital, hotel, residencia, casa de 2 niveles, 120 metros cuadrados, casi te va a salir toda la información de una manera condensada. Pero volvemos a lo mismo, hay quien copia y pega y ese es su proyecto, pero hay quien puede ir más allá. O sea, sí tener la información a la mano, pero ponerle de tu cosecha, obviamente, de tu creatividad, lo que vas a hacer. Entonces es un arma de doble filo, realmente. Si la sabes utilizar para tu beneficio, qué bueno, pero si nada más como la inteligencia artificial que te puede hacer todo tu trabajo, todo tu proyecto, en realidad el mérito no es tuyo. Pues creo que ahorita que está lo del tema de la inteligencia artificial y cómo está impactando en arquitectura, que mucha gente dice, es que ya la IA ya me puede hacer un proyecto. Le digo, y estoy de acuerdo en que te puede dar ideas, pero no creo que sea propio de un buen arquitecto el hecho de simplemente agarrar lo que te da la IA y pegarlo. Porque hay muchos factores a tener en cuenta al momento de diseñar, o sea, desde la topografía, el clima, quiénes son las personas que lo van a habitar, cómo se desarrollan en su día a día. Y creo que, o sea, para mí ahí es donde está el tema en donde la inteligencia artificial todavía no puede incurrir. Y no digo que no lo vaya a hacer, pero creo que sí es un tema importante el hecho de tratar a la inteligencia artificial como una herramienta y no como un resolvedor de problemas. Exacto. Das en un punto central, no conoce a las personas que lo van a habitar. Generalmente quienes nos dedicamos a hacer vivienda, mi especialidad, digamos, es vivienda. Debes de tener una entrevista, muchas entrevistas, de hecho, son muchas citas, muchas pláticas formales e informales con el cliente para conocerlo. Tú como arquitecto, aparte de ser, de dominar la técnica, de dominar los programas, los renders, etcétera, los espacios, colores, texturas, todo lo que dominas, debes ser hasta un poco psicólogo para tratar de interpretar lo que el cliente quiere. De repente son proyectos diferentes. Yo siempre les platico a las personas que gustan trabajar conmigo. Cada proyecto es diferente, porque cada persona es diferente, las necesidades son diferentes, los gustos son diferentes. Inclusive para una misma área de donde se va a localizar la vivienda. Puede ser un área de interés social, un área de interés medio, un área residencial, y vamos a tener diferentes gustos. Entonces es muy importante la parte social, el conocer para quién va el proyecto. Ahora imagínate en una escuela, un hotel, son un montón de factores. Sí, yo
la verdad me he estado muy entrado en el tema de la arquitectura social. A mí personalmente me gusta mucho. El tema de cuando vas a hacer un proyecto, no solamente pensar en que se vea bonito, que se vea bien, sino que sea habitable, que funcione, Sí, que brinde algo más que solamente un hogar para una persona. Y yo lo vi mucho en el tema de las plantas. sí. A mí me gusta mucho la vegetación y sobre todo la vegetación de aquí. Cómo incluir la vegetación dentro de tus proyectos impacta de manera positiva y también ayuda a que las personas tengan un sentido de identidad con el sitio y que también hagan que sientan que pertenecen a ese lugar y que por ende lo frecuenten, porque muchas veces se pierde en el hecho de sentir que traer plantas de otro lado es como si fuera un sitio exclusivo. Y a mí, yo personalmente no entro en esa índole. Creo que es mejor, y yo lo he vivido mucho, hay una cantidad de plantas inmensas aquí y que no Sí. están en la ciudad. Y ya cuando la descubro, o sea, están en los mercados y están en los tianguis que a veces hay en el centro de Zacatecas, pero ves toda esa cantidad de plantas y dices, ¿por qué en la ciudad no las encuentro? Cuando aquí crecen solas prácticamente y aguantan Sí. demasiado para el clima que es. Entonces creo que a mí me ha impactado mucho el hecho de decir en mis proyectos voy a meter esa vegetación que no meten otras personas para que la gente encuentre la relevancia que tiene esa vegetación en el sitio en el que vive. De repente es desconocimiento, es ignorancia. Es cuando el arqui no se pone a investigar, simplemente. Sí, O sea, de repente tu generación sí tiene muchas ventajas, pero también tiene mucho en contra, donde de repente piensan que un render, obviamente un render te va a vender. La imagen vende de un sí, proyecto. Un render bonito, un render trabajado, un recorrido virtual, obviamente te va a hacer entender al cliente o a la empresa para la que tú estás trabajando lo que tú quieres hacer de un espacio, pero no es lo principal. De repente sí tenemos un render muy padre, un recorrido virtual, pero con un montón de deficiencias en muchos espacios, sí. que son espacios inadecuados, que son espacios con medidas no correctas, que son espacios hostiles hasta Sí. para el quien los va a ¿Quién los va a vivir, evitar? quien los va a habitar, quien los va a trabajar. Ujú. Y ahí entra desde los primeros semestres donde nos ponemos en los zapatos del usuario. Sí. ¿Quién es el usuario? Pues desde la persona que va a trabajar ahí, la que la va a habitar, pero también Ujú. la que le va a limpiar, la que le va a dar mantenimiento, quién va a andar de jardinero, quién va a andar cambiando luces. De repente ponemos luces en dobles o triples alturas y se ven muy padres en el render, pero ¿quién las va a cambiar? Sí. ¿Cómo las vamos a cambiar? ¿Qué Sí. vamos a hacer cuando se acabe la lámpara? Hubo un arquitecto que a mí bueno, de ahí mismo de la carrera, que me hizo pensar en esas cosas y fue cuando yo dije, ok, sí, tengo que pensar mucho en el hecho de cómo se va a mover cada cosa y aspecto de un edificio, de una casa o de lo que sea que esté haciendo. Y sobre todo el hecho de no solamente hacer que sea bonito, sino la experiencia dentro del sitio tiene mucho que ver. Luego entramos en temas de lo que quieres dar a entender con el edificio y la conceptualización y todo eso, pero creo que todo eso también debe ser resultado de que estés pensando en si tú fueras un usuario, ¿qué es lo que harías? Si tú fueras el que va a limpiar, ¿cómo lo harías? Y si tú fueras el que va de vez en cuando, ¿qué sitios vas a habitar? ¿Cómo vas a habitarlo? ¿Cómo lo vas a transitar, ir de un lado al otro? ¿Y Ujú. qué beneficios le puedes proveer a esa rutina? No solamente el hecho de darle su espacio y ya. ¿Qué plus le vas a poner a ese espacio en el que las personas se desenvuelven? Exacto. Te digo, la arquitectura es muy compleja, es muy vasta, es muy grande, tiene muchas alternativas. Y obviamente para un proyecto complejo es prácticamente imposible que una sola persona la pueda realizar. Sí Sí. necesitas un equipo y pues especializados en ciertas áreas, ¿no? Ujú. Cuando es un proyecto de mediano tamaño, sí puedes tú ser el director responsable de la creación de los espacios, pero sí necesitas expertos. Sí. Cuando es una vivienda, puedes tú ser el creador total, pero en mi caso yo trato de, si me dan también la oportunidad y la confianza,
de meterte a diseñar hasta el espacio más íntimo, ¿no? El mueble de Ujú, madera que va a ir en la sala, la cocina integral, el tipo de baños que van a querer, materiales, colores, texturas, ujú, tipo de iluminación que vamos a tener, ambientes, sí, vegetación, como bien lo mencionas. La vegetación es un punto importante para mí porque aparte que nuestras viviendas cada vez son más, en algunos casos, no tenemos un espacio destinado para un área de un jardín, por ejemplo, sí, no todos podemos tener un jardín, entonces podemos también tener el espacio de azotea lo podemos adaptar para un espacio de recreativo. sí, Podemos tener una terraza jardín y podemos tener un espacio de usos múltiples. Podemos tener el área de lavado en la azotea, pero que no sea la típica azotea, ¿no? ujú, Sino que sea, si no tenemos su espacio para el jardín, tener arriba jardinera, tener una pérgola, tener un espacio donde tú te puedas subir a que te dé el sol, sí, a tomarte un café, a hacer una carne asada, ujú, incluso si tienes mascotas, que tus mascotas también, una imagen. sí, disfruten la Creo vivienda. que eso tiene mucho que ver con el tema de la calidad de vida que le provees a alguien. Sí. Y tiene mucho que ver ahora que, por ejemplo, aquí en Guadalupe, pues tiene un crecimiento acelerado enorme. Y yo no veo que haya más que mares de casas y casas y Sí, casas. Y no hay un parque, no hay sitios de dispersión social o sitios donde la gente puede ir a aprender lo que, bueno, dibujo, arte, música. Esas cosas que hacen que una persona sea mejor, o lo veo yo de esa manera, cuando uno se acerca a los aspectos artísticos y de expresión, una persona tiende a buscar caminos mejores para él. Y cuando eso no lo tienen, y también yo lo he dicho muchas veces, cuando un niño tiene el único árbol que hay en su colonia está a 3 cuadras, o tiene un árbol cada 4 o 5 calles, pues ¿cómo va a entender la importancia que tiene el árbol en su vida? o que no hay árboles. Ujú, Nuestras ciudades se convierten en un desierto. sí, Obviamente por reglamento de construcción para estos nuevos fraccionamientos debe de haber un área de donación entre el 7 y el 10% de ujú, área verde. Malamente algunos desarrolladores de vivienda, este 7 o 10% pues ya están contando desde el pequeño espacio de 20, 30 centímetros en la banqueta, ¿no? Y ujú, esto ya lo tomamos como área verde. Y no, o sea, debemos de tener, sí, en cada desarrollo, obviamente sí, un espacio, un jardín, eh, juegos recreativos, pero de repente el desarrollador de vivienda se únicamente va a dejar un lote o dos lotes, ujú, va a dejar tres árboles que ya estaban ahí, va a poner algunos juegos infantiles que a los 2 años si no le dan mantenimiento sí, ya se perdieron. Pero no estamos creando este espacio social, realmente no estamos creando en un desarrollo habitacional espacios como los que mencionas, ujú, que es donde podamos impartir talleres de dibujo, de costura, impartir oficios, etcétera, y nuestra juventud de repente por eso pues, se pierde. sí, O sea, en este tipo de espacios tú vas a buscar, vas a salir a tu cuadra y va a haber otros chicos como tú que no hayan que hacer. Si de repente no hay canchas donde jugar, si no, de repente no hay áreas de expresión donde tú ujú, te puedas desarrollar, vas a vandalizar sí, claro. o te vas a meter a hacer cosas que no te convienen, Ujú. a lo mejor. Sí, yo también me gusta mucho ese tema porque yo veo cómo la arquitectura puede cambiar a las personas y veo cómo la arquitectura impacta de una manera trascendental en la Sí, vida de mucha gente. Desde que, o sea, desde una casa hasta los proyectos que nos han puesto a hacer, bueno, el último que hicimos, el centro comercial. Obviamente estos espacios de centro comercial pues van a impactar de una forma abrupta a la gente que está ahí, porque en el espacio en el que estábamos desarrollándonos, pues, bueno, usted y la arquitecta que estaba con nosotros, también como maestra, nos explicó mucho y a mí se me quedó muy grabado. La gente viene aquí y camina con su perro. sí, Y a eso para mí fue como trascendental. Digo, yo no le quiero quitar a la gente que viene y camina con su perro ese beneficio.
Y Ujú. al contrario, le voy a dar un plus y le voy a dar un beneficio de ahora ven con tu perro y mira donde hay un espacio de un parque, hay un espacio donde lo puedes dejar libre y el perro puede andar tranquilo, tú también puedes venir a Sí. recostarte y tomar el sol. Es cuando tú ves el contexto, realmente lo que hay alrededor, el tipo de personas que lo van a habitar, Ujú, que lo van a vivir. Y obviamente, pues si no les puedes quitar, por ejemplo, esto que dices de las personas que salían a pasear ahí a su perro, al contrario, es complementar tu proyecto con su actividad. ujú. Y yo veo que, bueno, con ustedes batallaron mucho en el semestre pasado por ese tema, porque no pensaban como en ese contexto de lo que iba a haber. Yo veía que lo habían llenado de un mar de estacionamiento. Sí, Y precisamente lo que decíamos, una franjita de 20, 30 centímetros con unos árboles. Y en el render los ponen como si fueran unos arbolotes, pero no van a crecer, porque exacto. no van a tener la tierra para crecer esos árboles a la altura que lo están Ni el proyectando. mantenimiento. Ujú. Sí, Y luego, de nuevo, o sea, la gente ponían vegetación, pero no sabían qué vegetación era, o proponían árboles que no eran de la región. Y cuando yo pienso que es ahí cuando ustedes nos empiezan a preguntar, ¿por qué así? Que a veces uno lo toma, a veces hasta yo veía que la tomaban como hasta como una ofensa, sí. el hecho de decir por qué esto y como que luego lo agarran de no, pues es que el profe está contra mí o no me deja hacer nada. Y yo lo veía mucho con usted que iba y me cuestionaba y decía, sí, es cierto, y la otra lo voy a cambiar y lo voy a cambiar hasta que dio el resultado que dio. Pero sí vi mucho conflicto con otras personas en el hecho de que a veces se ofendían porque el arquitecto les decía es que está mal. Sí, pero hasta que tú te das cuenta, por ejemplo, en tu caso hiciste un análisis a lo mejor de los porqués. Ujú, En el caso de las otras personas, si están empeñadas en, no, pues yo estoy bien y el profe está mal, pues bueno, se van a quedar ahí y en su momento, ojalá lo puedan resolver del por qué, ¿no? Se sí, les decían las cosas. Si estamos haciendo puras planchotas de concreto, de repente en nuestras ciudades, sí. en centros comerciales, en plazas. Zacatecas todavía no es una ciudad de mucho desarrollo comercial en plaza. Ujú, Ya comenzamos, ya viene un boom, ujú, porque viene explosión de vivienda de Guadalupe hacia el área de Sauceda, hacia el área de San Ramón, sí. y estamos talando pocos árboles que existen y no estamos reforestando. Zacatecas está creciendo sobre todo para el área de la Universidad Siglo XXI. Ujú. Hay desarrollo de vivienda hacia aquel lado, pero sí debemos de implementar en nuestros proyectos, sí, el área verde, que es fundamental, pero tener conocimiento de que a lo mejor una palmera de playa aquí no se va a dar y de Sí. repente en el render se ve padre y la queremos poner. Pero no, o sea, yo creo que eso es más contaminación, porque a fin de cuentas estás trayendo una planta que no es su región y la estás trayendo aquí no a que crezca, sino a que muera, Sí, porque no es su sitio idóneo para crecer. no es el sitio, no es el clima, no es Muchas nada, cosas. la planta no se te va a dar. Ujú. Entonces aquí sí es una ciudad bueno, tenemos un clima templado, entre comillas, ya está siendo cada vez más extremoso, ¿no? En calor, en Sí. frío. Entonces tenemos mucha planta endémica, tenemos esta planta del semidesierto que a lo mejor también es bella desde cierto punto de vista, que las pudiéramos implementar en, pues, te digo, en nuestros proyectos. ¿Y qué es lo que queremos para empezar? ¿Queremos dar sombra? ¿Queremos dar vista? Ujú, ¿Queremos nada más adornar cierta área verde? ¿Qué es lo que queremos para meter el meterlo. tipo de planta adecuado? Ujú. Sí, creo que eso muchas veces no se tiene en cuenta. Como que a veces nos proyectamos las áreas verdes y nos decimos, pues sí, aquí al frente, pero nunca hay como qué planta va ahí y qué sol va a recibir. Y luego sí Sí. es, obviamente hay muchos tipos de plantas y hay plantas de sombra, de sol, que pueden estar adentro o que no. Y cuando tú proyectas poniendo plantas, no es solo el hecho de que se vean bonitas, sino que funcionen dentro de un espacio. Sí. Hay plantas aromáticas como la lavanda y que funcionan muy bien en interiores. Hay un chascarrillo que decía también, de repente los doctores y los arquitectos tapamos nuestros errores con plantas, con una maceta. Sí. El doctor por obvias razones y nosotros nos sobra una esquina de algún espacio,
métele una maceta, métele una jardinera, métele un jardín. Pero de repente no lo razonamos el por qué, sino nada más porque te sobró ese espacio. Sí. Cuando el área verde está integrada a lo que es tu proyecto, pues realmente lo va a vestir, lo va a adornar, lo vas a integrar. Cuando tienes, por ejemplo, estos proyectos de gran magnitud, pero que tienes un jardín interior, ¡wow! Sí, yo Se crea también. un microclima Sí, a mí fabuloso. me encantan los jardines interiores y creo que esta Eh, vez del centro comercial fue la vez que más me gustó diseñar un jardín interior de todos los semestres que hice. sí, Me gustó mucho cómo lo integré y sobre todo la dinámica que tiene uno constantemente con las plantas dentro del centro comercial, porque no se siente como una interrupción o como un estoy dentro y estoy fuera, sino el hecho de que tú transites de lado a lado del centro comercial y todo el tiempo estén plantas contigo, creo que eso también cambia el humor de las personas, la sí. forma en la que, incluso hasta el comercio, o sea, la forma en la que compran, qué es lo que compran, a dónde van, cómo habitan. Y a eso es a lo que me refería con el hecho de que la arquitectura cambia a las personas y las impacta de una manera muy fuerte. Y Sí. bueno, una pregunta que yo sí le quiero hacer personalmente, ¿qué es lo que cree que hace un buen arquitecto? En base, en sentido, ¿a qué? Porque, Mm, ¿qué es lo que hace un buen arquitecto? ujú. ¿Como obra? ¿Como familia? Ok, ok. ¿Como qué? Pues a lo mejor en el aspecto constructivo, ¿qué es lo que hace que un arquitecto sea un buen arquitecto? En su quehacer profesional. Ujú, Ok. ¿Qué es lo que hace un buen arquitecto? Pues involucrarte sobre todo con el proyecto. O sea, el proyecto, para empezar, lo tienes que hacer tuyo. ujú, Cuando ya haces una primera entrevista con el cliente, sea persona, sea empresa, al primero que le debes de dar gusto a quién es, Carlos. ok. No, ¿No? a ti. Ah, ok. Bueno, Ahí es donde eso yo sí. te hablo Ajá. que el proyecto lo debes de hacer tuyo. Tuyo. Si tú no estás a gusto con tu proyecto, si lo que le estás presentando a ti no te gusta, Ah, ok. imagínate al cliente. Ujú. Si a ti no te gusta al cliente, tampoco Sí, le va a creo que gustar. eso sí lo llegó a mencionar en clase. Sí. Entonces, ¿quién es el principal que le debes dar gusto? Sí, a uno A ti. mismo. Ujú, Si tú estás creando primero para ti, ujú, vas a hacer espacios, ahí sí ya vas a estar explotando tu creatividad, te vas a pelear contigo mismo, tú vas a ser tu mejor amigo y tu peor enemigo. sí. Ahí es donde tienes estos conflictos que nos crea todos los proyectos. De repente, personas que no se dedican a esto, sí nos ven como que estamos locos. Tal vez Sí. sí estamos un poco locos, ¿no? Tantito. Sí, yo de repente sí tengo soliloquio, estoy haciendo un proyecto y me estoy peleando yo mismo, estoy Ajá. hablando, bla, 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 Sí, va por claro. aquí, va por allá, va por allá. Ok, lo haces a tu gusto. Si a ti te gusta el 100%, un proyecto nunca te va a gustar también al 100%, Ujú, ¿eh? Siempre te vas a quedar también con ciertos pendientes. Pero si a ti te gusta en su mayoría, al cliente le va a encantar. Entonces, un buen arquitecto es el que se involucra sobre todo en el primero, en el proceso creativo. Ahora vemos todo tipo de arquitectos. Hay quien su labor, su quehacer profesional no llega más allá del escritorio. ujú. Y está bien. Hay arquitectos que su quehacer profesional es hacer números generadores, hacer un presupuesto. Y está bien. Ujú. Hay arquitectos que se dedican a andar en la obra, ya a construir algo, un proyecto ejecutivo realizado por alguien más Ujú. que él lo construya. Sí. Un residente de obra, un superintendente pues, que tiene a cargo de realmente la construcción Sí. de algo que no es suyo, pero que lo tiene que interpretar y lo tiene que llevar a fin. Sí. Y está bien. O sea, hay arquitectos que vemos, por ejemplo, yo para bien o para mal, pues diseño y construyo, ¿no? A lo mejor por necesidad, porque pues, apenas Ujú. soy constructor en pequeño, Ok. entonces forzosamente tengo que ser el barrendero y el que construye. Sí. Llevas el proceso de diseño, pero también es una parte muy padre. A mí, por ejemplo, me da mucha satisfacción que cuando empiezo desde un boceto así en una hoja de papel, Ujú. luego llevarla a plano, luego llevarlo a lo mejor a una recreación, un render, un recorrido virtual, Ujú. presentarlo al cliente, tener varias entrevistas,
llegar primero a que el cliente entienda que es una idea intangible y que le pueda gustar, Sí. pero que todavía no se la imagina construida en su terreno. Y luego cuando vamos en el proceso de la obra, el cliente siempre va a estar ahí y te va a ir, o tú lo vas a ir llevando de la mano. Esto va a ser tu recámara, esto va a ser tu sala, esto va a ser tu comedor, esto va a ser tu, etcétera. Y es padre también esa interacción con las personas, porque ya cuando terminas un proyecto es como ahí dejas una parte tuya. Sí, claro. Le entregas la llave al cliente, al dueño, a la persona, y te despides de algo que te llevó 6 meses de tu vida. Sí, claro. Entonces, el buen quehacer de un arquitecto, pues es involucrarte en lo que estés haciendo lo hagas lo mejor que puedas. Ok. No, me parece muy bueno, de verdad. Créeme que le he aprendido mucho a usted con las clases que nos dio y también en la parte personal, al hecho de desarrollarme hasta el punto de decir, no, no te quedes solamente en esto, o sea, avanza más y piensa en todo. Porque para mí personalmente eso es el que hace un buen arquitecto, el pensar en todo, te come la cabeza y te vuelves loco, pero sí es cierto que después cuando ves el resultado de todo eso es muy, muy, muy satisfactorio. Y yo lo viví en este último semestre, fue muy, muy satisfactorio Sí. para mí llegar a ese punto. Y se lo agradezco mucho, de verdad. No, ok. Y ya para terminar, dos preguntas. ¿Algún consejo que le quiera dar a las personas que van a entrar a arquitectura o que están transitando arquitectura o como yo que estoy por terminar? Bien. Sé tú primero. Sé consciente de tu espacio, sé consciente de tu tiempo, sé consciente de tus herramientas que tienes a la mano, pero sé consciente sobre todo que tú eres el principal creador, tu principal fortaleza va a estar dentro de tu cabeza. Ujú. No porque traigas la mejor máquina vas a ser el mejor arquitecto, no. Eh, Recomendación, esta carrera es de aguante. No es para todos. Si tenemos, es válido que si vas a la mitad de la carrera, si sientes que no es lo tuyo, que si no es para ti, busques lo tuyo. Hay quien... arquitectura tiene mucho que ver con arte, con creatividad. Si lo tuyo es la pintura, si lo tuyo es la escultura, si lo tuyo es la música, si lo tuyo es la tecnología, es válido. Busca tu espacio, busca aquello que te haga feliz. Si lo tuyo es la arquitectura, desvelarte, volverte loco una y mil veces en hacer un proyecto, etcétera, etcétera, pero aún así te sientes a gusto, pues dale, Sí, porque de esto vas a vivir. claro. No te puedes pelear con a lo que te vas a dedicar, pues Sí. puede ser que el resto de tu vida, ¿no? Y algo que usted le diría a su yo de hace años, a ese arquitecto Antonio que iba a empezar la carrera. Uy, le diría, lo hicimos bien. Y pues más que nos queda por hacer. Sí, claro. Un arquitecto, la ventaja es de que yo me voy a morir en el quehacer arquitectónico, en la profesión. Un arquitecto, lo bueno es de que podemos estar trabajando a los 70, 80 años, Sí. 90, y sigues mientras tú tengas cabeza, creatividad y ganas, sigues. Yo a veces lo veo un poco, ahora que estoy teniendo como estos tintes artísticos, de cómo llevé la escritura de alguien que no sabía cómo expresarse a ahora que estoy buscando palabras nuevas y cosas nuevas que expresar. En la arquitectura creo que es lo mismo. Al principio cuando empiezas a diseñar no sabes qué estás haciendo y mientras más vas avanzando más te dotas de esas cosas que empiezas a aprender a lo largo dentro de la carrera y ya cuando sales y te nutren porque lo empiezas a involucrar en tu arquitectura todo el tiempo estás nutriendo tu arquitectura y yo creo que eso es lo que hablaba. Nunca te vas a dar gusto porque sabes que siempre pudiste hacer un poquito más y Sí. eso, las frases que dicen que el peor error de un arquitecto es diseñar su propia casa, yo creo que sí pesan mucho porque Sí. convives con tus errores pero creo que es lo, bueno, lo chido, lo bonito de arquitectura. Saber que siempre va a haber algo más que puedas hacer. Pero tu casa es tu laboratorio, ¿eh? Sí, También. sí, Ahí es no, se donde volvió... haces ensayo y error y
Pues en lo personal, sí, mi casa es mi laboratorio. Sí. Muy bien, pues, arquitecto, muchas gracias por Un haber gusto, venido. Carlos. Al contrario, una Y pues, plática, yo espero que le sirva a muchas personas que están estudiando sí, arquitectura. Yo lo quise traer primero a usted porque aunque nos conocimos apenas un semestre, me involucré mucho con usted en un sentido de que aprendí un montón de las cosas que yo no, no pues había gracias, visto Carlos. Gracias. y que me hizo llevar ese proyecto a un punto en el que me gusta mucho. Creo que ya lo he enseñado, pero si no, aquí voy a dejar unas fotos del proyecto que hicimos y que estuvo revisado por el arquitecto Antonio y por la arquitecta Marta también. Y pues, ¿algo más que quiera agregar, arquitecto? Empieza por el antes y el después de tu proyecto para que entiendan tu evolución. Sí, claro. Nada que agregar, pues persigue tu sueño, simplemente. Sé feliz, busca ser feliz a toda costa, con lo que hagas. Si eres comerciante, sé feliz. Si eres músico, sé feliz. Si eres pintor, sé feliz. Si eres arquitecto, vas a ser medio feliz, pero sé feliz. Sí, claro. Bueno, aquí, si me permite dejar sus redes sociales para que si alguien lo quiere, o sea, no sus Buscar, personales, las de trabajo. me puedes buscar como Arquidicón Ajá. en Facebook. Me parece que también en Instagram. Y pues nada más. Ok. Bueno, aquí vamos a dejar para que vean un poquito de su trabajo del arquitecto y pues a ver si algo también surge aquí. Espero que les haya gustado. También hay que bajar mis redes sociales y nos vemos la otra semana. Bye.